Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Esos son de los primeros, antes del antiguo, bueno, antes de la ley mosaica, ahí se hablan de las primicias y lo primero y lo mejor para Dios en la ley mosaica. Pero antes de la ley mosaica está escrito esto en el libro de Génesis, para las primeras ofrendas o diezmos o de lo primero y lo mejor fue con Caín y Abel. No se enseña ahí o no aparece que hay un altar, pero se da por hecho que hay un altar. Dice la Biblia que Caín y Abel fueron con sus primicias o con sus diezmos, con sus ofrendas, y dice que solo una ofrenda le agradó a él. ¿Cuál? ¿La de quién? La de Abel. Es una ofrenda que le agradó a Dios. Le agradó a Dios. Ahora bien, vamos otra vez a Génesis 8, capítulo 20 al 22. Y edificó Noé un altar. En este libro se habla del primer altar en la Biblia. El primer personaje bíblico donde se muestra ahí que se construyó un altar fue con Noé en el libro de Génesis. Y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice la Biblia que percibió Jehová olor que en el versículo anterior que yo te leí en el libro de Génesis capítulo 4, dice que a Dios le agradó la ofrenda de ¿quién? De Abel. En el capítulo 8 donde Noé, ¿verdad?, construye un altar, dice la Biblia que a Dios le agradó y percibió Dios olor grato. Y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón o la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Entonces te acabo de leer dos versículos donde dice la Biblia que a Dios le agrada la ofrenda, una ofrenda. La Biblia dice que Noé, ¿verdad?, cuando terminó de llover, de cesar de llover, lo primero que él hizo fue construir un altar. Un altar. Dice la Biblia en Efesios 11, no, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero ¿cuál es la fe que le agrada a Dios? Pero antes de que me contestes, el altar sirve para presentar nuestras primicias, ofrendas o nuestros actos de agradecimiento a Dios. Pero también los altares son construidos para darle, o mejor dicho, para clamar delante de Dios, para orar. Son dos conceptos o diferentes que, bueno, no quiero confundir a la iglesia teológicamente, ¿verdad? Pero el altar está construido para dos propósitos: para presentar nuestras ofrendas, y la otra para entregarle nuestro corazón al Señor en adoración y obediencia. Para eso se construyen los altares. Pero tú no puedes venir al altar si tu fe no le agrada a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta que te quiero hacer a ti: ¿la fe que tú tienes hoy le agrada a Dios? Porque a veces nosotros decimos tener fe, pero no es una fe que le agrade a Dios.
La fe que tú debes de ejercer es una fe que le agrade a Dios. La obediencia, por ejemplo. La obediencia es sinónimo de fe. Porque cuando Noé, lo primero que él hizo, sabía en su corazón, porque él fue obediente con Dios al construir el arca. Y al ver Noé, lo que hizo el Señor en el arca, en la lluvia y todo lo que sucedió en ese momento, lo primero que fue hacer Noé fue construir un altar para darle gracias a Dios por lo que había hecho. Para eso son los altares, para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero tú construyes un altar es porque damos por hecho de que nuestra fe le agrada a Dios. ¿Y cómo le agradamos a Dios? En las buenas como en las malas, con nuestra obediencia, con nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. ¿O queremos todo de Dios o no queremos todo de Dios? ¿Ah? Porque nuestra fe le debe de agradar a Dios y es a través de estos actos. Porque en la Biblia hay un hombre que es el padre de la fe. Vamos al libro de Génesis 2:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios que le había aparecido. Amén. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dio indicaciones? Él obedeció y lo primero que hizo Abraham fue construir un altar para darle gracias a Dios por lo que había hecho Dios en su vida. Y Abraham construyó 4 altares o 5 altares. Creo que no, si no me equivoco, 5 altares. Pero solo construyen aquellos construyen altares los que creen y los que su fe le agrada al Señor. Hoy estoy retando a tu corazón. Hoy estoy hablando a tu corazón. Hoy quiero que tú pongas, que Dios pese tu corazón, qué tanto le agrada tu fe al Señor. Mira, no estoy hablando nada más de finanzas. Estoy hablando de obediencia a Dios, de adoración a Dios. Pastores, que yo sirve. Pues tú puedes servir, pero con el corazón incorrecto. Tú puedes dar como Caín dio, con el corazón incorrecto. Y dice la Biblia que la ofrenda de Caín no le agradó. ¿Y tú sabes por qué no le agradó? Porque le dio lo que le sobraba. Por ejemplo, hay un acto donde Jesús habla de ofrendas y de diezmos. Y él está viendo que las personas están poniendo sus diezmos en el alfolí. No tengo el versículo, no lo agregué aquí, pero sí saben de esa historia. Entonces está Jesús y le dice Jesús a sus discípulos en corto: esa mujer que está ahí está dando más, porque está dando de todo lo que tiene, bueno, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo lo dijo Jesús? Que esa mujer está dando más que los ricos que están aquí. No es la cantidad, sino el estado de corazón. No sé si me estoy explicando acá. Sí me estoy dando a explicar. No es la cantidad, sino el estado de tu corazón. Esa mujer le cree a Dios, y porque le cree a Dios le da todo lo que ella considera que le pertenece a Dios. Y el rico, por eso dice Jesús, ella está dando más que los ricos que en esta reunión, porque ella está dando todo lo que tiene. Los demás no. Como cuando vinimos a orar y le pedimos al Señor por un milagro. El Señor te dice, el Señor te habla a tu corazón: yo quiero bendecirte, pero necesito que tú obedezcas. Pero Señor, yo solo quiero que me bendigas. Sí, pero necesito que me obedezcas. ¿En qué? Tú sabes qué lo que tienes que soltar.
el pecado. No sé si me estoy explicando acá. Porque puede ser que tú tengas mucho tiempo congregándote, pero la fe que tú estás ejerciendo no le está agradando a Dios. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? El Espíritu Santo tiene que redarguir nuestros corazones en obediencia. Pero tú no puedes decir que mi fe le agrada a Dios si tú no tienes un acto de obediencia para Él. Amén. Entonces dice la Biblia, y le apareció Dios a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios quien le había aparecido. Dice aquí, yo lo busqué por internet, obviamente también lo dice la Biblia, que Abraham fue conocido por los altares que construyó, los sacrificios que hizo, la fe que tenía. Era un hombre de oración y sacrificio, y estableció los cimientos de la fe a través de la obediencia. Él construyó altares, inclusive, ¿verdad?, abrió pozos a donde él iba. Y el ejemplo de Abraham lo tomó su hijo Isaac. Inclusive Isaac vivió de los pozos de su padre. Inclusive le taparon pozos a Isaac, y por ver la fe de su padre él abrió sus pozos también. Por eso dicen que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Jacob vio lo que hizo su abuelo, Isaac, su tío, bueno, su padre, perdón, y Jacob. Vieron los ejemplos, Abraham, Isaac y Jacob. Vieron el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Isaac, y Jacob hizo lo mismo, aunque él fue un impostor, pero se puso cuentas con Dios. Pero haz de cuenta que la bendición de Abraham le siguió hasta su hijo, bueno, a su nieto Jacob. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la obediencia trae recompensa. Jacob también hizo su altar. Otros hombres de la Biblia construyeron altares. Gedeón, Moisés, David construyeron altar para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No nada más para sus ofrendas y diezmos, sino también doblegar su corazón delante de Dios, que es lo más importante. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto el día de hoy? Que si nosotros queremos tener bendiciones de parte de Dios, definitivamente tenemos que agradar a Dios con nuestra fe. Amén. Y con nuestra obediencia. Yo sé que es difícil, mas no imposible. El Señor siempre te ha dicho, hay algo que tienes que soltar. Siempre te lo dice a través de la palabra. Siempre te dice, hay algo que tienes que dejar de hacer. Hay algo que tienes que soltar. Hay algo que tienes que cambiar. Hay algo hay algo donde tú te tienes que rendir delante de Dios. Y Él nos quiere bendecir, pero no queremos de verdad pagar el precio de la bendición, que es rendirnos delante de Dios. En serio. Amén. ¿Quién quiere todo de parte de Dios? Todo el mundo quiere todo de parte de Dios, pero sin pagar ni un precio. ¿Será que tu ofrenda, tu vida, es olor fragante para el Señor? Por eso es muy importante que tú hoy puedas entender si la fe que tú estás ejerciendo de verdad le agrada a Dios. Porque puede ser que no le agrade. La Biblia dice que la ofrenda de Caín de Abel le agradó a Dios. Que Abraham, cuando hizo el altar, su ofrenda le agradó a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es olor grato lo que nosotros hacemos al Señor. Cuando tú te rindes completamente a Él, es un olor grato que sube al cielo. Por eso cuando Moisés hace el tabernáculo de Dios y se presentaban los holocaustos, toda esa grasa tiene que producir un olor. Le gustaba a Dios porque era un olor grato para Él, para la expiación de los pecados del pueblo judío en aquel tiempo. No sé si me estoy explicando.
La ofrenda de Jesús es un olor grato para nosotros y para Él. Si Él pagó un precio muy alto por su sacrificio, Dios pagó un precio muy alto. Construyó un altar para Jesús, para que tú y yo tuviéramos acceso al reino de los cielos, para que tú y yo pudiéramos tener una segunda oportunidad. Y aún así nos da Dios una segunda oportunidad a través de su Hijo Jesús. Pero seguimos insistiendo en una tercera, en una cuarta y en una quinta. Pero a Dios te voy a decir algo. Dios no es como tú o como yo, ni mucho menos Jesús. No importa cuántas veces te caigas, el amor de Dios siempre te va a levantar. Pero lo más importante, que lo que quiere el Señor es que no suframos. Somos tan necios que nos gusta vivir autoflagelándonos y viviendo en dolor, cuando es mucho más fácil rendirnos a Dios en obediencia. Cuando eres una mujer sabia que edifica la casa, eres un olor grato para Dios. Cuando eres un hombre que ama a Dios, eres un olor grato para Dios. Tú te metes a una cantina, no sales con un olor grato. Hay cosas que apestan nuestra vida, hay cosas que afectan nuestra fe, hay cosas que afectan nuestro caminar. No sé si me estoy explicando. Y tienes que tener mucho cuidado de eso, tienes que tener mucho cuidado de eso. No es un juego tu fe, de eso depende la vida y la muerte de tu vida espiritual. Amén. Por eso es muy importante saber si tu fe le agrada al Señor. Mira, sabemos que somos imperfectos, pero el Señor lo sabe, pues. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Yo sé que el Señor sabe que yo soy imperfecto. ¿Sí me explico? El Señor sabe que yo soy imperfecto y el Señor sabe que tú eres imperfecto. Lo que a Él no le gusta es que tú abuses de su gracia. Él le gusta saber que te estás esforzando, pues. ¿Sí me explico? Mira, tú te puedes caer 1000 veces y 1000 veces te vas a levantar, pero tú sabes que la intención de tu corazón es levantarte y estar luchando con eso. Pero hay personas que tienen una doble intención de su corazón, hacen como que están luchando, pero no están luchando. Y eso no le gusta al Señor. Seamos sabios y entendidos ahí. Es como aquel que dice a su esposa, te amo, pero no la ama. ¿Sí me explico? Ya te amo, pero no la ama. Sí, estamos aquí. Es difícil eso. Amén. Tus actos tienen que glorificar a Dios. Es testimonio vivo del Señor. Yo sé que es difícil caminar en la fe en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Tenemos que aprender a conducirnos en este mundo, tener sabiduría para caminar en este mundo, para no apestar nuestra fe, para cuidar nuestra fe. Así como está el pecado, la tentación, también está la puerta para salir huyendo, porque eso lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Pero si tú sabes dónde está la puerta y no quieres correr o huir por esa puerta, no le corresponde a Dios, te corresponde a ti. Y tal vez eso, el que salgas huyendo, le agrada a Dios, pero tal vez te hace como que quieres huir, pero no huyes, estás ahí. Amén. No, es difícil que tú quieras ser bendecido. No puedes ser bendecido en todas las áreas de tu vida si pretendemos que podemos burlarnos de Dios, pero la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Es mejor decirle al Señor, soy un pecador, que andar jugando a que eres un santo. Porque dice la palabra que Él está con justos y pecadores, pero los tibios los vomita. Es mejor ser justo o de plano un pecador.
Pero no andes jugando con Dios, porque de Dios nadie se burla. Dice aquí, 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Me encanta ese versículo. En los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte, dice. Wow. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No me quiero quedar con el 15 y el 16. Para Dios somos olor grato en Cristo. ¿Sí me explico? Si aquí estuviera Jesús, Dios y el Espíritu Santo sí está, pero pues se manifiesta, ¿verdad? Pero vamos a suponer que aquí está Dios y Jesús de Nazaret. Y dice que la Biblia dice que somos olor grato para Cristo. O sea, en Cristo somos olor grato. Imagínate que aquí anduviera Jesús y haga así: qué rico hueles, eres el olor grato para mí. Huele riquísimo. De repente va para allá y dice: este huele a muerte. Unos huelen para muerte y otros huelen para vida, dice la Escritura. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser con olor fragante, que huela. ¿Y sabes por qué si huele? La vida en Cristo, porque la gente que le va bien, que hace las cosas bien en Cristo, la gente quiere ser como ellos.